Buenas noches a ti y obviamente bienvenidos todos a los que se unen a este diálogo abierto. Es una nueva semana. Esta es una semana además, como sabemos, especialmente hay mucha expectativa, ojalá que pacíficamente en todo caso, sobre lo que va a pasar el día miércoles, esta marcha que se ha anunciado con mucha antelación. Y hoy vamos a hablar con uno de los agentes que eventualmente se va a ver perturbado por esta situación, y es la gran masa de personas que vive y se dedica al negocio de las bodegas. Esas que usted tiene justamente en la esquina de su casa o a las que va justamente cuando necesita comprar algo de urgencia. Ese es un grupo de personas que trabaja y obviamente hay muchas familias vinculadas a esto. Con ellos vamos a hablar hoy día a través de su representante. Pero también hablaremos de la cumbre que se está desarrollando en Europa, entre la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe. ¿Cómo es que se va a generar esta nueva relación ahora? ¿Qué tipo de compromisos pueden tener ambos grupos territoriales y de poder? Vamos a hablar sobre eso en el segundo bloque del programa con Ramiro Escobar, un experto en estos temas. Y finalmente hablaremos de algo que le va a interesar mucho. Esta semana empieza lo que se conoce como los Cyber Days, o los días en donde usted puede utilizar el comercio electrónico para encontrar ofertas muy interesantes, pero ojo que a veces no sabemos usar bien las plataformas y eventualmente nos equivocamos o podríamos invitar a los ciberdelincuentes. Así que vamos a hablar con Miguel Guerra sobre este tema. Él es un hacker bueno, como alguien dice por ahí. Así que este es el programa. Les sugiero que se queden con nosotros y sin más dilación vamos a ver cuáles son las noticias que les proponemos para hoy. Vamos a ver, lunes 17 de julio. La primera, evidentemente, también está relacionada con un tema de coyuntura que también se está desarrollando, y es que la señora Sada Goray, junto con el periodista Mauricio Fernandini, finalmente la Fiscalía ha determinado que tengan 36 meses de prisión preventiva. Esto en el marco de la investigación que se está haciendo por casos de corrupción en contra del Fondo Mi Vivienda. Recordemos que el Fondo Mi Vivienda es este fondo que permite desarrollar proyectos urbanísticos, en todo caso de viviendas sociales. Aquí hemos hablado mucho del tema, lamentablemente esto ha golpeado mucho el Fondo Mi Vivienda y es necesario que se haga esta investigación a fondo. El segundo titular, a modo de un tuit, vamos a ver, y está vinculado justamente con el mundo del Parlamento. Ahí también no es una novedad, pero el congresista Flores Anchaki también ha sido otra vez denunciado por este tipo de práctica que parece que está normalizada ahí, lamentablemente, y es el recorte de los honorarios que reciben las personas que trabajan con él, lamentablemente, ¿no? Vamos a ver en qué termina eso. El tercer tuit, ahí está, y es que el ministro de Economía ha indicado que, dado la coyuntura tan complicada que tenemos económicamente, ya sabemos que vamos a crecer menos de 2%, esto está muy debajo de lo que se había proyectado por el Banco Central de Reserva. Adicionalmente están las revueltas sociales. Bueno, parece que se va a generar nuevas medidas de impulso económico para tratar de mejorar la situación. Habrá que estar atentos para ver cómo y cuándo se van a generar estas medidas. Y la última, vamos a ver, esto es más bien interesante y seguramente esto vamos a hablar también en nuestro tercer bloque con este experto en temas de ciberdelincuencia. La Municipalidad de Lima ha indicado que va a utilizar inteligencia artificial el día 19 de julio en el marco de estas marchas para identificar a las personas que tienen requisitorias. Suena bien, pero también hay temas de protección de datos personales. ¿Quiere usted saber más sobre ese tema? Bueno, no se vaya a ir del programa, que es hasta el final porque lo vamos a ver. Y con esto empezamos el programa. Bienvenidos. Muy bien, nuestra primera entrevista, o en todo caso este diálogo, está vinculada a este grupo de personas, como he dicho, y es importante además como masa económica, que eventualmente se van a ver afectados este 19 de julio como consecuencia de las marchas que se han anunciado con tanta antelación y que lamentablemente tiene seguidores y no seguidores, porque esa es la situación que hoy día vive el Perú, una gran polarización. Estamos con Andrés Choi, es presidente del gremio de bodegueros. Buenas noches, Andrés, gracias por estar con nosotros otra vez. Muchas gracias, Maite, por invitarme a tu programa. Lo que he dicho es verdad, el grupo de bodegueros es un colectivo económico muy importante, es un grupo de agentes muy relevante y eventualmente es la primera línea
lamentablemente, que sufre desmanes cuando hay estas situaciones sociales de protesta o temas de reunión, que está bien que sean constitucionalmente legales, pero eventualmente son los que primero se ven afectados. ¿Qué medidas han considerado para tratar de que, ojalá que no, eventualmente en el supuesto negado que pase algo, no se afecten tanto? Bueno, sí, lamentablemente pues nosotros estamos frente en las calles, ¿no? Todos los que tenemos tiendas nos vemos afectados, ¿no? Por este tipo de actividades, ¿no? O sea, siempre los desmanes públicos siempre afectan a los comercios, ¿no? En este caso nosotros somos los principales afectados. A comienzos, desde finales de año y a comienzos de este año, pues hubo una mayor cantidad de afectación de los bodegueros en las zonas en donde se empezaron a desarrollar estos disturbios, ¿no? Como los departamentos de Puno, Ica, Ayacucho, Cusco, ¿no? Y en Lima también, ¿no? Sobre todo la parte central de Lima, ¿no? Pero también hemos tenido algunos grupos de manifestantes que recorrían las principales avenidas de los distritos periféricos, ¿no? Como el caso de Comas, las principales ciudades. Entonces, ese tipo de cosas generan pues en los bodegueros una preocupación muy elevada, porque tú no sabes si solamente van a pasar marchando o se van a meter a tu bodega, ¿no? Entonces, lo que estamos planteando a nivel de todos los socios es que por ese día tratemos de mantenernos atendiendo en rejas, ¿no? Ahora, en base a la experiencia anterior, lamentablemente, que tuvo consecuencias no deseadas para nadie, ¿qué medidas han tomado esta vez? ¿Han coordinado con alguna autoridad del Poder Ejecutivo o local como para poder justamente premunirse de elementos que también les garantice tranquilidad, ¿no? Porque ese día hay que trabajar. Sí, por supuesto, todos vamos a salir a trabajar. En el caso de las bodegas no podemos parar porque el día que paremos no comemos, ¿no? Entonces tenemos que salir a trabajar con toda la precaución del caso, ¿no? Nos hemos reunido sí con el Ministerio del Interior, quien nos ha garantizado que va a tratar de poner orden, ¿no? Y de cuidarnos para que no se generen en desmanes, ¿no? Como comprenderás, todos tienen derecho a su protesta pacífica, Claro, ¿no? Sin atentar la propiedad privada, ¿no? En este caso, las bodegas que nosotros vivimos el día a día, ¿no? Y que no somos grandes empresarios, ¿no? Nos vemos afectados también con estos tipos de ataques de vandalismo que han habido a comienzos de año, y que nosotros somos apolíticos, no tenemos nada que ver con la política, pero sin embargo nos vemos afectados, ¿no? claro, como cualquier persona en verdad que está en la vía pública y no tiene interés de estar de uno ni el otro bando, y obviamente también tiene derecho a vivir en paz. Ahora, en base a la experiencia anterior, más o menos, ¿cuántas pérdidas tuvieron en aquella ocasión entre pérdidas materiales, vinculadas también a los propios inmuebles, la venta? ¿Hicieron algún tipo de proyección? Bueno, lo que pasa es que en la zona sur fue fatal, ¿no? Tuvimos más de 3.000 bodegas que quebraron, ¿no? Muchos de los... bodegas quebraron. Sí, más de 3.000 bodegas quebraron. ¿Y ¿no? se han podido recuperar en este tiempo o ya definitivamente han salido? Algunos sí tuvieron que cerrar fuera, salir del mercado, ¿no? Porque lamentablemente casi 3 meses estuvieron, sobre todo en la zona de Puno, secuestrados, porque no había la posibilidad de acceder a productos, no podía salir, ¿no? Te amenazaban. Entonces muchos de los bodegueros pues se comieron su capital, ¿no? Porque todo lo que tenían era productos alimenticios y tuvieron que sobrevivir. Lamentable, realmente, porque estas 3.000 bodegas son obviamente unidades económicas de familias. Por supuesto. Y hay gente que también obviamente vive alrededor de ellas, ¿no? Así es, o sea, es una familia. El negocio de una bodega es un negocio de familia, Familiar, ¿no? Que ¿no? genera el ingreso para la familia. Lamentablemente algunos han tenido que salir fuera, ver qué otro tipo de actividades podrían desarrollar, ¿no? Pero definitivamente esperemos de que en esta situación no sea tan crítica este tipo de protestas, porque no solamente han dicho que van a hacer protestas en Lima, sino también creo que están diciendo que van a hacer protestas en provincias también, ¿no? Entonces, la recomendación que le han dado a sus asociados es: hay que ir a trabajar, hay que salir a vender, pero se van a premunir
con estas rejas, lamentablemente, para los vecinos, en todo caso, porque va a ser Sí. incómodo también para los vecinos, pero es lo que ustedes están planteando como seguridad. Sí, lo planteamos y también es, como ya tenemos a todos los socios, aquí manejamos tecnología a través del WhatsApp, tenemos un relacionamiento directamente con nuestros socios, así es que los socios pueden estar pidiendo a través de los WhatsApps sus pedidos a la bodega, ¿no? Y nosotros a través de WhatsApp los podemos atender. Entonces pasa la manifestación y automáticamente les enviamos el producto o pueden ir a recogerlo a la bodega, ¿no? Claro, claro. El problema está en que sea que ustedes van a dejar el pedido o ellos vienen, hay pues esta situación de caos que es obviamente Sí, riesgosa, ¿no? esperemos que no sea muy amplio el horario, ¿no? Porque si es todo un santo día, sí es bien complicado, ¿no? ¿Y ustedes han previsto eso? O sea, que eventualmente en las mañanas debería estar tranquilo esto y a partir del mediodía, como suelen ser estas concentraciones, tomar las medidas del caso. Sí, por supuesto, ¿no? Las manifestaciones siempre empiezan al mediodía, ¿no? Y entonces aprovechamos que en la mañana pues se pueda vender lo más posible y en la tarde ya lo que quede, ¿no? Ahora, no solamente está la marcha que como agente que amenaza la tranquilidad económica de los bodegueros y obviamente también de sus actividades, sino que también hay ciertos niveles de inseguridad ciudadana que están vinculadas con la extorsión. Sí. Aquí también hemos hablado mucho de estos temas, ahora se extorsiona cualquier tipo de negocio, pero particularmente las bodegas tienen pues un cierto atractivo porque otra vez están cerca de los vecinos, de la comunidad. ¿Cómo está esa situación, Andrés? Bueno, la extorsión es fuertísima, ¿no? Casi es el 80% de los actos delictivos que han estado habiendo, porque no solamente los actos delictivos están relacionados al tema de extorsión, sino también es a robo a menores, el tema del préstamo gota a gota, ¿no? Nosotros como gremio siempre hemos informado de que deben de tomar sus medidas de precaución, ¿no? En el caso de la extorsión tienes dos tipos de modalidad, ¿bien? Una de las modalidades es el cobro de cupos o cuotas que te cobran todos los meses para poder darte seguridad a tu negocio. Ya. Es lo que te dicen, ¿no? Entonces, los policías le dicen esto chalequeo, ¿no? De protección, algo así. Y el otro tipo de extorsión ya es mucho más fuerte, el más directo, que te piden una suma de dinero, ¿no? Para dejarte con tu familia y te amenazan. Ahí sabemos dónde está tu familia, qué es lo que hace tu esposa, a qué colegio van tus hijos, ¿no? Y ahí sí ha sido un tema muy fuerte porque muchos socios nuestros, por ejemplo, se han tenido que cerrar los negocios y han tenido que irse a otro lugar porque que amenacen a tu familia y Claro. que te digan la rutina que tú tienes es un tema muy feo, ¿no? Hay un Entonces, seguimiento por supuesto, te han constante hecho un de cada seguimiento uno de constante, ustedes. entonces por eso te obligan a pagar, ¿no? O te dejan de repente una balita, ¿no? Por ejemplo, un socio me envió un WhatsApp que le enviaron, ¿no? Que decía, ¿no? Si no me pagas 5.000 soles, mira, las balas cuestan 2 soles. Claro, eso es una forma de amedrentar clarísima, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, ese tipo de medidas y nosotros hemos querido ver también de que algunos socios puedan comentar su experiencia, pero nadie lo quiere decir, ¿no? Por temor a que puedan ser evidenciados y puedan salir informando en la prensa, ¿no? ¿Y de qué manera se protegen respecto de este tipo de amenaza que es totalmente distinto a lo que eventualmente ojalá no tenga consecuencias negativas el miércoles? Eventualmente podría ser que se aproveche el caos para que aparezcan estos delincuentes que extorsionan o son dos situaciones totalmente ajenas. Son dos situaciones totalmente ajenas. La que va a venir el miércoles consideramos que es un tema más político, ¿no? Lo otro es más delincuencial. Claro, pero digo, en medio del caos estos delincuentes podrían aprovechar, si es que los tienen, como se dice coloquialmente, chequeados, eventualmente amenazan y aprovechan. Pero la amenaza es permanente, o sea, así no sea el 19, siempre tienes la amenaza, ¿no? Sobre todo de que hay también los temas de asaltos, Ya. ¿bien? Pero fíjate, el tema de asaltos se ha reducido. Y te lo digo por qué. Porque realmente estamos entrando al tema de la tecnología, Ajá, ¿ya? a ver. Es lo que te gusta, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos las billeteras móviles, ¿ya? Las ventas más se están desarrollando con pagos de billeteras móviles. Entonces el bodeguero ya casi no tiene mucho efectivo.
¿no? Poquito a poquito está reduciendo su factor de efectivo, ¿no? Y de riesgo, ¿no? Y de riesgo, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, nosotros como Asociación de Bodegueros pertenecemos a la Confederación Latinoamericana de Asociaciones de Almacenes, Kioscos, Tiendas y Bodegas, ¿no? Ya. Y, por ejemplo, en junio tuvimos una reunión con los tenderos de Ecuador. Tenderos son los bodegueros allá en Ecuador, ¿no? Y ellos, por ejemplo, no tienen billeteras móviles, ¿no? Pero también tienen el mismo problema de las extorsiones y Ahora, de los pero asaltos. igual, aun cuando no haya efectivo, pueden robar lo que hay dentro de la bodega y eso también se traduce en dinero, ¿no es cierto? Pero lo que más va al delincuente es al efectivo, ¿no? El delincuente mira. va más al efectivo, más que a los productos. No, los productos son robos menores, porque lo que pasa es que tienen que pasar un nuevo proceso, ¿no? Tienen que vender ese producto, se lo comen, ¿no? Claro, claro. Entonces, el efectivo no tiene nombre y entonces es mucho más fácil de transportar, ¿bien? Por ejemplo, en Ecuador el índice está si nosotros tenemos el 80, ahí está en el 95%. ¿No? ¿Pero por qué? Porque realmente ellos manejan más efectivo que nosotros, ¿no? Lo que nos ha ayudado bastante en el tema de prevención es el uso de billeteras móviles, ¿no? Donde los procesos de liquidez de la bodega se han reducido. Y casi todas las bodegas tienen esta facilidad, están usando, tú Sí. dirías, del universo total, ¿cuántas ya usan estos sistemas eléctricos de pago, electrónicos? Mira, al menos aquí en Lima, el 95% de las bodegas utilizan todos estos temas de mecanismos digitales de pago, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de personas ya está empezando a trabajar. Por ejemplo, tú te vas a un taxi y el taxi dice, tengo Yape, ¿no? Discúlpame que te diga el nombre. Alguna de las billeteras. Sí, algunas de las billeteras, ¿no? Y en este caso, las bodegas no podemos estar ajenas, ¿no? A este tipo de mecanismos de medios de pago. Claro, y haciendo una revisión así de la problemática que tiene el gremio que representas, Andrés, aquí también hemos hablado del asunto de las apuestas, Sí. ¿no? ¿Eso cómo va? ¿Ya han tenido una nueva actualización de la situación? Sí, mira, en el caso de las apuestas, ya ha salido un decreto ley, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que falta el reglamento. Así es. Bien. Y lo que estamos pidiendo es que se prepublique el reglamento, ¿no? Para poder saber a qué se debe, cómo se va a manejar, porque lo que manda no es la ley, sino el reglamento. Claro. Entonces, ahí lo que queremos saber es si efectivamente el reglamento recoge todas nuestras inquietudes, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos, para vender una tinca, que te pidan pues una cámara de seguridad para ver quiénes son los que apuestan es un poco abusivo del caso, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de ver es qué es lo que va a decir la publicación del reglamento, de la nueva ley, y ver de qué forma nos estaría afectando o no, ¿no? Pero estamos en eso, esperemos pues llegar a buen puerto. En todo caso, con la participación de ustedes a través de la elaboración del reglamento hay oportunidad para que sea más equitativa y justa la participación de las bodegas en este negocio, ¿no? Sí, Respecto por supuesto. del exterior. Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que en este nuevo reglamento ya se involucra la paridad de piso, ¿no? Pero vamos a ver si efectivamente es lo que nosotros estamos planteando, ¿no? Entonces, por eso que estábamos pidiendo la prepublicación para saber si efectivamente está de acuerdo a lo que nosotros hemos conversado. Claro que sí. Andrés, bueno, para cerrar quisiera pedirte que a todos los agremiados y socios de justamente los bodegueros de esta asociación que presides, un mensaje de tranquilidad y decirles que el orden está garantizado. Evidentemente todo el mundo tiene derecho a reunirse, a protestar, pero que obviamente tienen la necesidad obviamente de trabajar y deberían seguir así, adelante. Gracias, Maite. Sí, a todos nuestros socios quería comentarles, ¿no?, que ya hemos hablado con el Ministerio del Interior, nos ha garantizado de que realmente van a mantener los temas de seguridad ciudadana, pero también a todos les pedimos que por favor en esta oportunidad traten de atender con rejitas, ¿no? Para poder evitar estos tipos de desmanes que se podrían suscitar. No sabemos qué es lo que va a pasar, así es que como medida de precaución. En segundo lugar, tema de WhatsApp, traten de conversar con sus clientes, traten de ver en qué horario se les puede atender de mejor forma, ¿no? Y que los clientes pasen por la tienda o puedan pedirlo y ustedes pues puedan atenderlos de mejor forma, ¿no? Utilicemos la tecnología en este caso.
Así Gracias, es. Y Maite. muy bien que estén tan afiatados como asociación, eso es muy importante. En este caso, eso de la unión hace la fuerza está muy claro. La asociatividad en este caso es muy buena y los felicito por eso. Muchas gracias. Sí, es muy buena la asociatividad. Perfecto, Andrés. Muchas gracias por haber estado con nosotros Maite. otra vez. Y ahora con ustedes nos vamos a un corte para hablar después de esta reunión que se está haciendo en Europa entre los países de la Comunidad Europea y los países de América y el Caribe. Ahí ha estado nuestra canciller, vamos a hablar con un internacionalista al respecto, con Ramiro Escobar, así que no se vayan para saber qué tipo de acuerdos se están desarrollando, sobre todo vinculado al desarrollo de infraestructura que tanto nos hace falta. Así que no se vayan, esto es Diálogo Abierto. Bueno, estamos de vuelta ahora con Ramiro Escobar. Él es internacionalista, catedrático universitario, columnista, así que, bueno, en fin, muchísimas virtudes para comunicar y por eso justamente queremos que nos cuente cuál es la relevancia de esta nueva cumbre entre países de la Comunidad Europea y América Latina y el Caribe. Buenas noches, Ramiro, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va, Maite? Gracias por la invitación y aquí estoy para responder las preguntas que quieras hacerme. Claro que sí. Y esta cumbre es, digamos, se suele dar cada cierto tiempo, ¿no es cierto? Porque es parte de los elementos que unen a los países europeos con América Latina, pero en esta ocasión se han dejado ver los presidentes de América Latina y el Caribe como más demandantes de un trato distinto a ser meramente vistos como países que son fuente de recursos naturales o meramente actividades extractivas. ¿Esto a qué se debe según tu criterio, tu interpretación? Bueno, en realidad las cumbres América Latina, Unión Europea tenían una cierta regularidad, Así es. pero hace 8 años se suspenden por varios motivos, entre ellos, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Hizo que estas cumbres se suspendieran, la salida de Brasil de la CELAC por decisión de Jair Bolsonaro. Entonces, como que esa relación no estaba quebrada entre América Latina y la Unión Europea. Yo incluso recuerdo haber ido a una reunión acá de ese corte, pero sí estaba suspendida de alguna manera mientras China, que geopolíticamente es un rival de la Unión Europea y de Estados Unidos, aumentaba su presencia en América Latina por la vía de mega inversiones y hasta influencia política. Ahora, ¿por qué hay este reclamo por no ser únicamente fuentes de materias primas? Creo que eso depende sobre todo del perfil actual de los presidentes latinoamericanos, ¿no? Hay varios que son de corte progresista, Lula, Petro, Boric, que obviamente tienen una visión distinta de las cosas, no solo que se venga a invertir y que se extraigan materias primas de acá, como históricamente ha sido, con desventaja para la región en muchos casos, sino que haya una relación más equilibrada y una actitud más proactiva de la región para no solo recibir inversiones, sino también empezar a producir con autonomía, ¿no? Pero la misma Comunidad Europea a través de su presidenta ha manifestado eso, ¿no? Que los países de esta parte del mundo no son necesariamente socios meramente vinculados a extractivismo, sino que pueden dar más, que hay interés de verlos como un socio de largo aliento en aspectos como, por ejemplo, infraestructura, que también es un tipo de negocio que le interesa mucho justamente a estos países, por lo que has comentado, porque ahí está dando vueltas China para ofrecer mejores precios, ¿no? Por ejemplo, uno de los proyectos que está flotando en la cumbre, no sé si se ha cerrado ya, es un metro en Bogotá, ¿no? Ajá. Es un proyecto de infraestructura grande, ¿no? Ese tipo de proyectos causan mucho impacto y son beneficiosos para los países de la región porque son muy caros, pero pueden hacerse con una inversión fuerte que viene de un bloque tan poderoso económicamente como la Unión Europea. Yo creo que el Perú podría aprovechar esta cumbre, sé que está la canciller allá, para buscar algún acuerdo de este tipo. Ahora, creo que hubiera sido mejor que vaya la presidenta, ¿no? Pero, como sabes, por todos los problemas que hay acá, no ha habido, a pesar de que el Congreso le había autorizado, y además por lo que se viene este miércoles 19. Entonces, sí creo que es una gran oportunidad una reunión como esta, y quizás decirle al público, Maite, que siempre se ve estas cumbres con
aire, digamos, lejano, ¿no? Pero esto tiene que ver con... La vida diaria. La vida diaria, ¿no? Así es. Con que pongan, por ejemplo, no sé, si se lograra un acuerdo, creo que no está en el libreto, ¿no? Para construir más rápido el metro de Lima o construir algunas infraestructuras que son necesarias en el Perú, ¿no? Ya hay proyectos entre la Unión Europea y el Perú para esos fines, pero una cumbre como esta, ¿no? Es muy importante para que eso se afirme, se consolide y no sea solo una idea. Y en ese sentido creo que la mayoría de presidentes que están allá están aprovechando eso para llegar a algunos acuerdos concretos en relación con lo que pasa en sus países, ¿no? Y además están presentes estos fondos multilaterales como la CAF, como el Banco Interamericano de Desarrollo, que son los que financian estos proyectos importantes, y ambos fondos, a través de sus presidentes, han manifestado el interés justamente, como decías tú, de explorar estas obras que obviamente son de largo aliento, ¿no? Estamos hablando de obras que pueden ser de 5 a 10 años y en ese interín justamente ganan ambas partes, ¿no? Sí, y además hay un factor que es importantísimo, ¿no? Y es que estas obras pretenden hacerse en clave de sostenibilidad. Ajá. Sostenibilidad ambiental, social, ¿no? Es lo que dice Ursula von der Leyen, esto de que no solo se nos vea como fuentes de materias primas, sino que todas estas inversiones tengan en cuenta la equidad, fortalecer la cohesión social, tener en cuenta el factor ambiental y algo que en estos días tú habrás visto que está flotando en el planeta, ¿no? La lucha contra el cambio climático, ¿no? Que es uno de los puntos fuertes de la agenda, ¿no? O sea, mira todo lo que está pasando. Hay varios países que se están casi literalmente incendiando y ese es un gran tema para ellos y para nosotros. ¿Y tú crees que por eso también este interés de acercarse a América Latina y el Caribe? Porque el otro día veíamos una imagen de la NASA en donde tú ves cómo el globo empieza a emitir carbono y obviamente esos gases aparecen en la parte del norte, donde están los países desarrollados, mientras en esta parte del mundo todavía no hay nada de eso, ¿no? Entonces, la necesidad de ir protegiendo áreas de naturaleza, como puede ser la Amazonía, que está entre Perú, Colombia y Brasil, o eventualmente en Centroamérica, puede ser una agenda que también les interese a ellos, porque obviamente les conviene, no solamente económicamente, sino como humanidad. Bueno, la cuestión ambiental está en la agenda. Y el cambio climático especialmente, ¿no? Son 8 países amazónicos, ¿no? Que forman parte de la CELAC, que son 33 países con diversas claves culturales, sociales y políticas. Hay gente que cree que la CELAC fue inventada por Chávez y es un órgano chavista. Eso es un mito, pues. O sea, evidentemente fue promovida por Chávez, pero a lo largo de los años ha convocado la participación de presidentes de distintos signos. El hecho que la Unión Europea convoque a la CELAC ya le da además un rango de importancia global, ¿no? No estamos hablando de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de las Américas, estamos hablando de la CELAC, que es una especie de foro interamericano, pero sin Estados Unidos. Y en ese escenario se piensa en otra lógica. Por ejemplo, en la Amazonía, por ejemplo, en la cuestión ambiental, ninguno de estos proyectos de inversión va a pasar fácilmente si no tiene en cuenta ese factor, ¿no? Es un factor gravitante en el mundo contemporáneo. Ahora, una papa caliente ahí sí va a ser, está siendo, ¿no? La posición frente al conflicto entre Rusia y Ucrania, que parece que podría bloquear incluso una declaración final de consenso, ¿no? Porque no todos los países de la región tienen la misma posición frente al conflicto. Claro, incluso los europeos, dices tú, porque probablemente ellos son los que están más interesados en ese conflicto. ¿O también estás hablando de América Latina? No, los desacuerdos están acá, en América Latina. Por ejemplo, Nicaragua no quiere una declaración que sea muy condenatoria de Rusia, porque Rusia es el país que ha invadido. Entonces Nicaragua tiene una alianza muy cercana con Rusia, Cuba también, y Brasil ha condenado la invasión, ha tomado distancia de Rusia, pero a la vez sostiene que las sanciones son demasiado fuertes y están provocando problemas sociales y económicos en otras partes del planeta. Rusia acaba, por ejemplo, de bloquear un acuerdo para que salgan cereales por el Mar Negro. Entonces Lula está pensando de alguna manera en ser alguien que se convierta en un personaje neutral frente a ese conflicto, ¿no? Entonces esto podría complicar una declaración final de consenso, porque basta que un país diga no. Y tú no sabes, Maite, en esas cumbres cada coma tiene un sentido, cada palabra, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa, todavía falta un día más, pero podría haber un problema
por ese tema, ¿no? Claro, pero esto es un tema, digamos, que dentro de la agenda seguramente debe estar un poquito más allá, porque básicamente esto es una cumbre, como estamos mencionando, económica, que tiene una visión también de futuro. Es bien importante, como has mencionado, la presidenta de la Comunidad Europea ha hablado de ser socio en lo mínimo y en lo máximo, ¿no? Para la transición energética, que piensen en los países de la Comunidad Europea. Para temas de sostenibilidad, que piensen en los países de la Comunidad Europea. Entonces es como que tratar de reivindicar esa relación natural que había, hasta que obviamente, como has mencionado, aparece China, ¿no? Claro, lo que pasa es que la Unión Europea también hace esto, no hay puntada sin hilo, ¿no? Obvio, claro. No es que todos los países son meramente amigos, ¿no? Suena muy poético, es un defensor a rajatabla de la poesía, o muy metafórico si quieres, pero en los hechos lo que busca esta cumbre del lado europeo es evitar que China siga ganando espacio en la región. Y lo que buscan los países de la región, en eso sí creo que hay consenso entre todos, es que lleguen más inversiones para cubrir los déficits de infraestructura o de proyectos sociales que hay en nuestros países, y para lo cual los europeos invertirían mucho dinero. Ya hay varios proyectos, cerca de 50.000 millones de dólares comprometidos, ¿no? O por lo menos anunciados. Y entonces hay un interés mutuo, ¿no? Y hay algo que es muy importante, ¿ya? Y que sí tiene que ver con lo de Ucrania. América Latina es una zona libre de armas nucleares. Mientras se hable de eso entre Rusia y Ucrania, va a ser un tema en la cumbre. Y obviamente los europeos también quieren que en esta cumbre se fije una posición sobre el tema, porque ese es un tema importante para nosotros. Entonces, no es un tema que podamos evitar, a pesar de que, como tú dices, los otros temas son más importantes, de más peso, por lo menos desde nuestro punto de vista. Pero los europeos no van a querer evitar el tema ruso-ucraniano, ¿no? Y imaginando que obviamente no va a haber consenso en esta parte del mundo, eso definitivamente no afecta en sí mismo los otros temas, ¿no es cierto? No. Seguirán Yo siendo creo que grandes socios comerciales. Claro, se va a ganar mucho. Incluso se está hablando de cerrar ya un acuerdo comercial, un TLC, digamos, entre la Unión Europea y el Mercosur, algo que está bloqueado hace algunos años, lo que haría que las relaciones comerciales se intensifiquen entre estos dos bloques. Pero algo más, ¿no? Entre los europeos y los latinoamericanos y los caribeños, ojo, porque la CELAC incluye incluso a países del Caribe que no son, no tienen lenguas latinas, ¿no? Que son anglófonos, ¿no? Forman más o menos un tercio de la Asamblea General de Naciones Unidas. Interesante. ¿Ya? Entonces, no es juntos, los europeos y los latinoamericanos y caribeños no somos poca cosa, somos bastante en el escenario global, y eso tiene que ver con inversiones, tiene que ver con lucha contra el cambio climático, tiene que ver con una mayor equidad social, que es algo que está ya en el discurso de las grandes potencias, de los grandes líderes, en los grandes foros. Se habla ya de estas cosas, aun cuando en los hechos uno no vea que es tan real, pero a mí por lo menos me reconforta que en casi todos los foros se hable de medio ambiente, se hable de equidad social, se hable de mayor justicia para la gente, ¿no? Ahora, ya que hablas de esos temas sociales, otro asunto que seguramente será importante entre ambos bloques es el tema migratorio. Así es. Europa, en general, sus países se están volviendo muy restrictivos con el acceso a la migración. En fin, estamos viendo lo que está pasando en Suecia, con países musulmanes o africanos, en la misma Francia. Y por contra, más bien aquí en América Latina y el Caribe, todavía es como una zona en donde las normas migratorias no son de esa naturaleza, y obviamente son lugares en donde eventualmente también habría que hacer una equiparación. ¿Tú crees que ese podría ser uno de los temas de discusión? Pero no he visto que sea uno de los grandes temas en la agenda, ¿ya? Pero seguramente se está discutiendo en alguna comisión, y ahí creo que habría que tener en cuenta algunos datos globales, Maite, si me permites, ¿no? O sea, la migración ha aumentado en el mundo en los últimos años, pero ojo, la historia del planeta y la historia de todos los países es la historia de la migración. Así es. En realidad, más o menos el 3 a 4% de la población planetaria vive en otro país. Lo que pasa es que hay momentos en que esto adquiere un flujo muy grande, y ese flujo en este momento en nuestra región es el flujo de venezolanos que viene hacia varios países. Y es una migración que tiene dos características inusuales, ¿no? Es abrupta y masiva, es rápida y abundante. Y en el caso de los europeos es sobre todo la migración que viene del África subsahariana y de los países de Oriente Medio, ¿no? Del África subsahariana, Somalia, Siria, en Oriente Medio. Entonces empiezan a pasar un
montón de gente, y mucha gente muere en el Mediterráneo de manera así es. escandalosa. Y ese es un tema que, por ejemplo, los europeos no han sabido encarar de manera eficaz, ¿no? Hay desacuerdos entre ellos frente a este tema. Mientras que nosotros en América Latina, frente a la migración venezolana, creo que no hemos sabido reaccionar todavía de manera muy consensual, ¿no? Fíjate la crisis que hubo no hace mucho Claro. en la frontera con Chile. Por eso te preguntaba, porque aún no sé, o sea, y tú entiendes más esos temas, no sé si esté dentro de la agenda, digamos, pública oficial, pero sí es un tema en donde seguramente a los países europeos les interesa llegar a un nivel de consenso, porque claro, si tú eres mi socio tienes que más o menos hacer lo que yo hago, porque si no termino pareciendo yo el malo de la película. Y como tú bien indicas, en esta parte del mundo ha habido mayor solidaridad con estas migraciones, aun cuando lamentablemente en algunos casos ha sido un poco desordenada y ha tenido reveses en el tema de la seguridad, ¿no? O sea, ese puede ser uno de los asuntos que también se busca equiparar. Bueno, lo que pasa es que yo creo que sobre eso se va a tener que generar un diálogo en esta cumbre, ¿no? Es posible que aparezca en la declaración final, ¿no? Cada región tiene su problema migratorio particular, ¿no? Que se teme en Europa, la llegada de yihadistas, Así es, ¿no? Con el flujo de personas que vienen del otro lado del Mediterráneo, pero a la vez está el asunto de que mucha gente muere tratando de cruzar el Mediterráneo. Hace poco había más de un caso. Y acá es esta migración que nos cae encima desde Venezuela y que para lo cual nuestros países no están preparados, porque incluso ha habido brotes de xenofobia, ¿no? Entonces, creo que un intercambio en ese tema sería muy rico, ¿no? Creo que en las dos regiones no hay, en general en el mundo, creo que no hay mucha inteligencia de parte de los estados para manejar el problema migratorio, pero conversar sobre eso sería interesante para ver cómo se pueden mejorar las políticas. Sí, porque es un tema, como has dicho tú, álgido. Para cerrar, Ramiro, sí. El Perú es obviamente un país que tiene muchísima relación con países europeos. La Comunidad Europea es este bloque económico, político, pero para darnos una idea, ¿cuántos países de la Comunidad Europea tienen actividad directamente económica con el Perú? O sea, tenemos contratos con el Reino Unido, recordamos el tema de los Panamericanos, ahora hay otras obras vinculadas a Francia. España, ¿no? España es uno de los primeros inversores acá, ¿no? ¿Y otros países de la Comunidad Europea tienen presencia en el Perú para darnos una dimensión de lo interesante y lo importante que es que esté el Perú en esta cumbre, ¿no? A través de la Cancillería. Varios de ellos, ¿no? Alemania, por ejemplo, tiene muchos proyectos de cooperación acá. España es uno de los grandes inversores en el Perú. El Reino Unido, que ya no está en la Unión Europea, pero con el cual hemos ya establecido un nuevo acuerdo comercial, también tiene una fuerte presencia económica. Bélgica, Suiza, a nivel cooperación, por ejemplo, los suizos cooperan mucho justamente en el tema de cambio climático. Suiza no está en la Unión Europea tampoco, pero está en la zona europea, ¿no? Y otros países como Francia, por ejemplo. Noruega también. Noruega. No está en la Comunidad Europea, pero buscan entrar también justamente. Claro, y ellos entran como países, pero también como parte del bloque, ¿no? Y el bloque tiene un representante para el tema comercial y un representante diplomático. Entonces, a través de sus diversos organismos, la Comisión Europea, es como, digamos, es como el ejecutivo de la Unión Europea, se buscan establecer acuerdos con el conjunto del bloque, pero también cada país puede hacerlo por su cuenta. Y una cosa que tal vez no es muy notoria a nivel público, pero hay muchos países europeos de la Unión Europea que tienen continuos proyectos de cooperación con el Perú en materia de lucha contra el cambio climático, en materia de enfrentar desastres de origen natural, en materia económica, proyección social, la agencia de cooperación. Alemania tiene muchísimo de eso, por ejemplo. ¿No? Exactamente. Eso es algo que se puede fortalecer también en este tipo de cumbres, porque se habla a nivel de bloque, pero también están los representantes de cada país para que los presidentes o representantes de cada país de nuestra región puedan establecer diálogos bilaterales, y eso que no se logra por internet, pues, ¿no? Hablar cara a cara, ¿no? Exactamente. Muy bien, Ramiro, muchas gracias por esta charla. En verdad ha sido muy importante entender la dimensión de esta cumbre, por qué es que el Perú tiene que estar allá, y obviamente, como tú dices, estaremos atentos a los acuerdos, porque yo creo que uno de los más importantes va a ser el tema migratorio, que es muy álgido. Gracias por la invitación, Maite, hasta otra oportunidad. Estupendo. Muy bien, ya hemos entendido un poco más qué es este bloque, el CELAC, como había dicho Ramiro Escobar, es el grupo de países de América Latina y del Caribe, no tiene una posición política plenamente en sí, pero sí es un bloque económico relevante. Así que bueno, hemos aprendido algo hoy día.
y o en todo caso repasándolo. Y después del corte vamos a hablar de algo que seguramente le va a interesar mucho más a usted si compra por internet. Estamos en los días, los Cyber Days, cómo evitar que le vayan a clonar la tarjeta o cómo evitar para que definitivamente llegue el paquete que usted ha comprado y obviamente no se quede en el ciberespacio. Con eso vamos a volver después del corte. Esto es Diálogo Abierto. Muy bien, vamos a hablar de uno de los temas favoritos. Bueno, en verdad, a mí me interesan mucho estos temas, como saben, pero además es muy útil porque va a empezar una semana, hoy está empezando estos llamados Cyber Days, días de promoción de las compras por internet. A veces nos emocionamos porque hay descuentos muy interesantes, sobre el 50%, en fin, y de pronto nos damos cuenta que hemos sido defraudados o clonados. Entonces es interesante saber algunas formas de protegernos y para eso hemos convocado a un hacker bueno, a Miguel Guerra León. Muchas gracias por estar con nosotros, Miguel, después de mucho tiempo. Sí, no, muchas gracias, Maite, y a toda la audiencia, ¿no? Muy bien. Lo primero que estábamos hablando antes justamente de empezar es ¿cuáles son las prácticas que habitualmente utiliza quienes nos quieren defraudar en Internet para engañarnos, ¿no? Por ejemplo, 2 o 3 típicas prácticas para empezar por allí. Claro, son 3 en realidad las prácticas más comunes. Por ejemplo, está la clonación de páginas, las páginas falsas, el llamado phishing, ¿no? Después de eso viene las compras por internet, ya sea por Marketplace o por Instagram o hasta por TikTok, donde te ofrecen productos. Y bueno, la tercera viene a ser las estafas estas donde tú inviertes dinero, ¿no? Por criptomonedas, todo lo que son ese tipo de inversiones que es ganar plata fácil, que en realidad es mentira, ¿no? Claro, en el caso de las páginas clonadas o lo que se conoce como el phishing, ¿cómo podemos identificar una página que no es la que dice ser? O sea, ¿qué elementos deberíamos tratar de identificar cuando estamos frente a la computadora y decir, aquí me están engañando? Claro, es algo muy, muy importante porque también como que han cambiado un poco el paradigma, ¿no? Antes nos decían que había que fijarse en un candado de seguridad verde, ¿no? Ahora eso ya ha pasado de moda porque los cibercriminales se han actualizado y ahora también invierten en comprar ese candadito verde, ¿no? Entonces, o sea, puede eventualmente existir una página clonada y al mismo tiempo segura porque han comprado un sistema de seguridad y con eso ya nos marean más. Claro, encima que compran dominios muy similares al original, a una página original, ¿no? Entonces, ahí lo que se tiene que hacer es que la persona tiene que de alguna manera copiar la URL donde va a comprar o el espacio donde va a comprar y tratar de googlearlo para identificar si tiene... ya hay personas, siempre normalmente ya le pasó a alguien, ¿no? Entonces siempre hay comentarios negativos que por ahí nos pueden facilitar, ¿no? Identificar que eso puede ser falso. Esto es un poco usar la inteligencia colectiva que está en los buscadores. Sí, claro. La dirección URL que dices y aparece todo lo que hay detrás de esa dirección en el caso en que haya sido un lugar para defraudar a la gente. Sí, sí, sí. Es más, o sea, y también siempre tener actualizadas las aplicaciones del celular, porque digamos que las aplicaciones, por ejemplo el Chrome, el navegador, ¿no es cierto? Las últimas versiones ya tienen alguna especie de listas para identificar cuando uno entra en una página falsa, te advierte, ¿no? Es más, también la gente debería saber que los celulares deberían tener un antivirus para que de alguna manera te pueda alertar si, por ejemplo, yo tengo un antivirus en el celular, me llega un CMS donde me dice que tengo una oferta de un banco X y ya me advierte que ese enlace tiene algo por ahí curioso, ¿no? Exactamente, un mensaje corto, dices tú, de exacto, un mensaje corto, ¿no? exacto. O los correos electrónicos que nos mandan... los supuestos bancos, ¿no? Los supuestos bancos, ¿no? Que actualice sus datos, sí. Que ya está su préstamo. Claro, la gente tiene que desconfiar ahora de todo lo que ve en Internet, en realidad. Y también antes, por ejemplo, siempre se decía, ¿no? Revisa bien cómo está escrito el correo, ¿no? Si tiene faltas ortográficas. Pero ahora con el tema de la inteligencia artificial, los mensajes que ellos mismos lo utilizan. Entonces, los mensajes ya no tienen fallas ortográficas, es más, son más persuasivos que los mismos bancos, los mismos mensajes que los bancos, ¿no? Entonces, se ha complicado un poco más el escenario, ¿no? Importante lo que dices. Ahora, otro espacio donde también hay mucho fraude es el propio Facebook. Mucha gente usa Facebook para hacer comercio electrónico, hay muchas empresas que tienen sus páginas
personas naturales. Ahí, ¿cómo podemos evitar ser defraudados por alguien que dice que es y no lo es, ¿no? Sí, bueno, ahí también corre un poco el tema del sentido común, ¿no? Porque a veces aparecen ofertas que son tan tentadoras que de verdad son falsas, pues, ¿no? Igual, te aparece un número de WhatsApp, tienes que tratar de buscar ese mismo número en el mismo Facebook o buscar comentarios sobre esa página para ver si ese vendedor ya tiene algo que por ahí estafó otra persona, ¿no? O sea, es primordial ahora que las personas, así como les gusta stalkear al amigo, a la novia y todo eso, utilicen esa habilidad para tratar de no ser estafados, ¿no? Ahora, ya estamos frente a la computadora y vamos a comprar, ¿no es cierto? Tenemos nuestra tarjeta o eventualmente utilizamos algún sistema de pago digital, billetera, PayPal, lo que sea. ¿Cómo tenemos que evitar ser defraudados o que nos clonen la tarjeta o que nos engañen? ¿Qué tips nos puedes dar al respecto? Bueno, lo más lógico quizás sería que las personas tengan una segunda tarjeta, como una tarjeta prepago, esas que tienen un poco menos plata. También tratar de configurar sus servicios como para que siempre te llegue un token de confirmación o poner ciertos límites de gastos en las tarjetas para que si en el caso se filtra algo no te roben tanto dinero, ¿no? O caiga una tarjeta que no sea la principal donde tengas todos tus ahorros, ¿no? Ahora creo que esos son los mecanismos, ahora hay que estar muy alerta sobre todo, ¿no? Y además hay otros sistemas por defecto, ¿no? Eso también es interesante decir, cuando uno autorrellena la información vinculada a nuestras tarjetas o a nuestros nombres, lo mejor es que esto se borre, ¿no? Porque a veces las personas sin querer la mantienen de manera permanente y eso ya le da la posibilidad a alguien, un tercero no deseado, que se lleva esa información. Sí, eso es algo muy frecuente porque es un tema de facilidad de las personas, ¿no? Que agarran y dejan almacenados los datos dentro del navegador, ¿no? Así es, exactamente. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Cómo borramos esos datos que hemos almacenado temporalmente? Bueno, se podría entrar a la configuración del navegador y borrar las cookies, lo que se llama cookies, ¿no? Toda esa memoria que queda almacenada, ¿no? Porque digamos que hay personas, por ejemplo, que dicen, ¿no? A mí me han hackeado la cuenta y yo tengo todos los sistemas, tengo doble autentificación y todo, pero tú tienes la contraseña grabada. Entonces, cuando has instalado algo o has dado clic en algún lugar, te roban las cookies. Entonces, ni siquiera el sistema, o sea, y es como que paseas ese tipo de seguridad, ¿no? Les pasa mucho a muchos canales de YouTube, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Y no saben cómo les sucedió y es por eso, ¿no? Y es un ejercicio que deberíamos hacer habitualmente, así como es bueno hacer copias de respaldo o de backup, todo lo que tenemos en Internet, también borrar nuestra navegación, ¿no? Hoy día hay además sistemas dentro de los navegadores que te permiten incluso hacerlo de manera anónima, ¿no? Claro, puedes hacer navegaciones en las cuales no graba nada de lo que tú estás consultando, grabando, ¿no? O digitando, ¿no? Lo que pasa es que las personas deben que comprender siempre qué cosa es lo que yo quiero. Prefiero accesibilidad, o sea, facilidad, por ejemplo, que es guardar los datos, o demorarme un poquito más para poder ya pues agarrar. Entonces, ahí las personas tienen que comenzar a hacerse una analítica y ver qué cosa es lo que más les es favorable, ¿no? Y la inteligencia artificial, Miguel, también ha llegado y es otra forma de defraudar. ¿Ahí qué prácticas se están empezando a dar? Bueno, la inteligencia artificial es paradójico porque mientras que los profesionales todavía están tratando de adaptarse y buscando a ver qué cosa es bueno y qué cosa es malo, los cibercriminales ya lo están usando, ¿no? O sea, ahora es muy sencillo, por medio de alguna plataforma, extraer las voces, por ejemplo, de alguna persona, entrenar esa máquina un par de horas y hacer una voz similar, ¿no? O sea, clonar la voz, ¿no? Entonces, ahí una estrategia fundamental creo que es que entre las familias debe existir ciertos códigos o palabras claves que cuando alguien esté en riesgo, ¿no? Si alguien me llama, mamá, me están secuestrando, ¿no? Que haya una palabrita ahí que obviamente ellos no van a saber, ¿no? Claro. Y ahí pues te despierta la alerta o tú sabes que puede ser mentira, ¿no? Además, también como que los sistemas bancarios, las operadoras móviles, tienen también que actualizar ciertos servicios, porque ahora también se hacen contratos por voz, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas ellos también tienen que comenzar a fortalecer, ¿no? Porque claro, ya tenemos que estar en un plan de contra y seña. O sea, a ver, ¿cuál es la palabrita clave, como dices tú, para saber que en verdad es el familiar y no una voz
alguien que está fingiendo, O sea, ¿no? esto ya es real, ¿no es cierto? No es Sí, una exageración. claro, O sea, hay que tener cuidado justamente también con lo que ponemos en las redes sociales. A veces nos mandamos discursos o lo que fuese y, como dices, los cibercriminales aprovechan y a partir de ahí generan un byte de voz. Sí, exacto. O sea, aparte que hay que comprender que el cibercriminal es una persona muy hábil, que simplemente en su libre albedrío ha optado por el lado maligno, ¿no? Pero son personas que tienen mucha habilidad, ¿no? Es algo que sí. Claro que sí. Y a partir de la inteligencia artificial también hemos escuchado hoy día una noticia que eventualmente la Municipalidad de Lima va a utilizar este tipo de tecnología para identificar a personas que hayan tenido problemas con la ley o estén requisitoriados. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, me parece algo muy útil, que de verdad que me parece favorable. Es más, eso ya se hace desde hace mucho tiempo. Ahora, está muy bien que ya lo comiencen a aplicar, ¿no? Y desde mi lógica pienso que la municipalidad, pues, ha tenido antes operativos y han detenido ciertas personas a las cuales han hecho su propia base de datos y esa base de datos la tratan de cruzar con todas las personas que están circulando para ver si alguno coincide o hace match, ¿no? Biométricamente los datos, ¿no? Fisiológicos para poder, físicos para poder saber si es un criminal o no, ¿no? Claro, ahora hay algunas personas que dicen, uy, pero aquí hay un problema con los datos personales, vamos a violar la intimidad de estas personas. ¿Ahí qué decimos, Miguel? Bueno, existe en la ley de datos personales, también está en el tema de seguridad ciudadana, está aplicada. Me parece que los datos pueden estar alrededor de unos 6 meses, creo, en una base de datos. Después se van a borrar. Y después se tienen que eliminar, ¿no? Ahora, eso depende también mucho del uso que se le quiera dar. Imagino que si la municipalidad argumenta el por qué lo tiene, eso puede variar de alguna manera, ¿no? Y aquí la buena noticia es que en el mundo se utiliza esto que es identificación facial para temas de seguridad. Claro, claro. En principio no está mal, ¿no? No. Al menos el objetivo que es para el tema para luchar contra la inseguridad es bueno, ¿no? Exactamente. Bueno, muchas gracias, Miguel, por haber estado con nosotros. En verdad, no sé si tienes un último tip para que la gente que ahora empieza el ciber en los días estos de compra y venta por internet no sean defraudados. La tarjeta, la página no clonada. Un último tip que deberíamos considerar. Por ejemplo, ¿es bueno pagar a través de billeteras electrónicas en vez de la tarjeta? No, sí es bueno, pero las personas tienen que tener siempre la precaución, ¿no? En este caso, contraseñas seguras, no instalar aplicaciones desconocidas, ser un poco desconfiado y ir aplicando ciertos procesos en su método de vida digital para que eso sea un poco más seguro, ¿no? Por ejemplo, en las redes sociales no aceptar la invitación de gente que uno no conoce, ¿no? A veces aparece gente que quiere ser tu amiga y tú ni lo conoces. Sí, claro, que no. tiene un contacto contigo y te emocionas y lo conoces y por ahí puede haber un tema de inseguridad también. Sí. La gente tiene que ver que es igual que caminar en la calle. En la calle no puedes estar saludando a muchas personas ni dejar que muchos se te acerquen, ¿no? Entonces creo que esa misma lógica la tienen que aplicar en el mundo digital. Y para cerrar, el típico caso de hay alguien que tiene dinero para ti en una cuenta de, no sé, de esposo o de estas, eso es un típico caso de fraude. O un amigo que te manda un mensaje diciendo que tiene algo para ti de dinero, también hay que evitarlo, ¿no? Porque eventualmente hay gente que está en nuestro grupo, pero que evidentemente ha sido clonado, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces ahí las personas, obvio, tienen que desconfiar, ¿no? El dinero fácil no llega así de la nada y tienen que a veces vencer un poco ciertas ambiciones, ¿no? De ganar dinero de una manera muy rápida, ¿no? Estupendo, muy bien. Muchas gracias otra vez gracias por haber estado con nosotros y esperamos con esta charla que hemos tenido, pues que ustedes no caigan fácilmente en las redes de los ciberdelincuentes que, como bien decía Miguel, son personas muy hábiles, conocen mucho de tecnología, pero que evidentemente aprovechan dos cosas, ¿no? Nuestra vanidad por querer mostrar todas las cosas que están en internet, nuestra voz, nuestras imágenes y obviamente también nuestra ignorancia. Y con esto, Miguel, nos vamos a ir, vamos a ver como siempre la imagen del día. Hoy queremos irnos hasta el Ministerio de Cultura y ahí está el Museo de la Nación donde se está haciendo Rurakmaki, más de 140.000 colectivos del interior del Perú y también de Lima. Rurakmaki significa nuestra herencia hecha a mano y es fantástico porque evidentemente lo que se ve ahí son obras de arte espectacular. Es una feria en donde usted también puede ir a comprar este tipo de bienes, llevarse algo muy bonito del Perú y obviamente yo diría que hasta único, ¿no? Así que bueno, bienvenido a Rurakmaki y obviamente usted tiene la ocasión de poder ir a visitarla y verla. Y con esto, como siempre, nos vamos agradeciéndole su presencia. Hasta mañana. Y si le gustó, un like.